Hola, bienvenidos al vídeo en el que vamos a hablar de los últimos casos prácticos reales en los que tenemos la información genética y vamos a hacer esta integración propia de la consulta de nutrición para personalizar el consejo y la estrategia dietética. Vamos con ello. Pues de nuevo en este vídeo vamos a hablar de la ventaja que tiene vamos a estar a caballo entre la mayor adherencia que se consigue, que se traduce en unos mejores resultados y en fidelizar a tus pacientes, a tus clientes, ¿vale? En la consulta. Y vamos a ver el caso 6 y el caso 7. Entonces empezamos con una mayor adherencia también, que al final también se traduce en la fidelización, ¿vale? Ya sabéis que casi todos los casos son aplicables a todas las ventajas, pero bueno, para ir enfocándonos cada caso en uno concreto, pues en este caso vamos a hablar también de mayor adherencia. Entonces, el caso 6 es una mujer de 59 años que pues viene con un objetivo de cambio de composición corporal, de aprenderse a alimentarse mejor también y a estar más saludable. Es decir, una de las cosas que dijo es quiero optimizar mi salud. Con lo cual, esto es perfecto para la integración genética, ¿vale? Y además, a nivel de historial clínico, presentaba hipotiroidismo de Hashimoto, ¿vale? Que es una enfermedad autoinmune, la enfermedad de carácter autoinmune de este tipo de hipotiroidismo. Entonces, a nivel de resultados genéticos, ¿cuáles son las áreas o de qué áreas vamos a hablar específicamente? Pues en primer lugar de salud metabólica, que como veis parece que tiene una genética bastante favorable en este sentido, es decir, parece que tiene variantes genéticas que le predisponen a unos niveles bajos de colesterol, a unos niveles altos de HDL y a unos niveles bajos de LDL, es decir, todo en verde. ¿Vale? Y también te va indicando, bueno, pues si presentan los niveles en analítica, en este caso podría venir por una dieta o por un estilo de vida inadecuados. Un HDL aumentado generalmente siempre lo asociamos a un buen perfil lipídico, ¿no? A una mayor protección cardiovascular, pero ojo porque esto también puede ir asociado a unos niveles altos de colesterol total. Es decir, si el HDL está elevado, igual es porque el colesterol total está elevado todo en su conjunto, ¿vale? Y no hay una proporción saludable entre un tipo de colesterol y otro. ¿Vale? Y lo mismo con el colesterol total, como parece que tiene que tener niveles bajos, también podría significar niveles bajos del colesterol bueno, del HDL. Bueno, veremos a ver qué tiene esta paciente luego, porque sabéis que esto es su predisposición genética, pero tenemos que revisarlo en la analítica para tener el puzzle o ir encajando las piezas del puzzle. También vemos que a nivel de ácido úrico, ¿vale? Le sale en rojo, es decir, parece que tiene todas las variantes asociadas a unos mayores niveles de ácido úrico en sangre. ¿Vale? Entonces, pues te lo indica aquí, que revisemos la analítica, esto es importante, y la dieta. Y por otro lado, el metabolismo de cafeína, que pues en este caso su actividad de la enzima metabolizadora pues es lento, ¿vale? Tiene una actividad menor. Por tanto, no deberíamos de pasar de nuevo de más de 2 cafés diarios si existe un riesgo cardiovascular real, ¿vale? Y en el caso de esta paciente veremos a ver si es real o no es real, porque podría ser pues, que no tuviera ningún tipo de riesgo cardiovascular y en este caso nos preocuparíamos menos o todo lo contrario, podría tener un riesgo cardiovascular muy exacerbado y por tanto tendríamos que revisar esta dosis, esta ingesta de cafeína. Por otro lado, también nos vamos a mirar los omega 3. Al final, sabéis que en cualquier enfermedad autoinmune pues son enfermedades inflamatorias, ¿vale? De base y es muy importante revisar todo aquello que estemos haciendo que pueda perjudicar o pueda acentuar esta inflamación sistémica, esta inflamación de bajo grado que puede estar afectando y a la larga machacando a todo nuestro sistema y al final perjudicar toda nuestra salud, ¿vale? Entonces es importante generalmente siempre bueno, casi siempre hay que revisar el perfil de omegas y suplementar. Y para ello pues es también necesario saber, como os comentaba en casos anteriores, la predisposición genética, a ver cómo esa persona puede o no puede convertir los omega 3 y sus enzimas funcionan o no correctamente en base a los diferentes polimorfismos estudiados. Y en este caso, como os comentaba, veis que suele ir siempre completamente invertido. ¿Vale? Los omega 3 en este caso les sale los omega 3 EPA y DPA, ¿vale? El precursor del DHA en rojo, es decir, tiene una genética que le predispone a niveles bajos.
¿Por qué? Porque posee las variantes genéticas que favorecen una menor conversión, ¿vale? Menor conversión a este nivel y por tanto tendrá un mayor beneficio de tomar estos omega 3, ¿vale? De tomarse un suplemento de omega 3 porque lo va a necesitar mucho más que otra persona que pueda convertirlo perfectamente o que se encuentre dentro de la media y por tanto pues sus enzimas se podrían estar compensadas y no habría problema por este lado. ¿Qué pasa? Que si tienes una menor conversión de estos omega 3, como ya hemos comentado, pues esta concentración del omega 3, del ácido graso esencial, precursor, pues va a estar elevada, porque como esa vía no va a funcionar hacia abajo, pues el precursor, que sería el ALA, pues va a ser, se va a ver incrementado. ¿Vale? Entonces favorecen mayores niveles de este omega 3. ¿Qué pasa? Esta es la dualidad que comentábamos, que las enzimas como se comparten en las dos vías, tanto en omega 3 como en omega 6, en este caso tener una menor conversión de estos omegas también implica tener una menor conversión a ácido araquidónico, ¿vale? Que este ácido araquidónico, recordad, es el que estaba asociado a una mayor inflamación, ¿vale? Con lo cual, sobre todo en una alimentación inadecuada, pero en este caso, como tienes las otras variantes de menor conversión, también por este lado nos podría ser beneficioso, sobre todo en un hipotiroidismo de Hashimoto. ¿De acuerdo? Y de nuevo, pues el ácido linoleico que también sale en rojo porque digamos que es el precursor de los omega 6, ¿vale? No es que sean perjudiciales, al contrario, los omega 6 también son esenciales y los necesitamos para el correcto funcionamiento. Lo que pasa es que con la dieta actual que llevamos, la ingesta de omega 6 está completamente exacerbada y en un ratio que nada tiene que ver con lo considerado como óptimo. Y por tanto, en este caso en Engine está de esta manera. No obstante, si en un futuro pues cambian las tornas, hay que ajustar. Como os cuento, Engine es una plataforma viva que se va actualizando, con lo cual esto bueno, pues podría cambiar en un futuro, ¿vale? Pero vamos, simplemente que sepáis que que está vivo, ¿vale? No es un reporte estático, sino que iremos actualizando en función de cómo vaya avanzando la ciencia. Y esto es el resultado de esta paciente, con lo cual, como pone aquí, pues un mayor beneficio de tomar omega 3, ¿vale? Bastante más, porque por mucho omega 3 esencial que tome a través de la dieta, que sería este, no es que no lo va a convertir y por tanto no va a llegar a ser, va a tener el efecto funcional que nosotros estamos buscando en esta clase de patologías. Entonces, le suplementamos con omega 3, de hecho esta persona ya se estaba suplementando con omega 3, pero a dosis bastante bajas, con lo cual lo que hacemos es aumentarle la dosis de omega 3, pues le explicamos todo esto precisamente para, bueno, para que siga con ello, que no se lo salte, para conseguir esta mayor adherencia y por tanto mejores resultados, ¿vale? Y también la vitamina D. La vitamina D la tenía baja y de nuevo en estas patologías siempre es importante, pero en estas aún más, y le pautamos la vitamina D para aumentarla como ahora veremos. Por otro lado, también le pautamos unos consejos, una estrategia, una dieta, un menú para disminuir el ácido úrico, ¿vale? Y mejorar el perfil lipídico y reducir el consumo de algas, porque esta persona curiosamente tenía un consumo súper elevado y bueno, pues con un hipotiroidismo de por medio y con la medicación, pues esta ingesta tan elevada pues no podría ser contraproducente, ¿vale? Y también el de cafeína, porque esta persona sí que tomaba café. Y preguntaréis, bueno, pues si le recomiendas que tome café, entonces es porque habrás detectado un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Porque es a lo que se asocia. Y efectivamente, aquí tenemos las analíticas, ¿vale? Del antes y después. Me reportó una analítica esta es de noviembre, yo la vi en febrero, a finales de febrero, y esta me la reporta ya en marzo, ¿vale? Digamos de seguimiento. Entonces, claro, en noviembre, fijaos, la velocidad de sedimentación globular, que esto es un parámetro inflamatorio, veis que está bastante alto, con lo cual ya aquí nos está indicando inflamación de bajo grado, muy característica de una enfermedad autoinmune, como os comentaba. El ácido úrico también está alto. ¿Vale? Recordad que la predisposición genética le había salido súper alta, ¿vale? Y efectivamente en la analítica te sale el ácido úrico alterado. Las transaminasas bien y la vitamina D, que os comentaba que le había pautado vitamina D, es porque la tenía baja, ¿vale? A mí me gusta que la tengan alrededor del 40-50, entonces le pongo la dosis adecuada para llegar a estos rangos
y luego ya, pues cuando esto pase, una dosis de mantenimiento para tenerla siempre a esos niveles. Y luego a nivel de colesterol, es decir, el riesgo cardiovascular que estábamos comentando, claro, cuando yo vi esto, fijaos, está bastante alterado. Un colesterol total súper alto. Un colesterol HDL también súper alto. El colesterol LDL súper alto. O sea, colesterol alto, ¿vale? Lo mires por donde lo mires. Y los triglicéridos también. Con lo cual, el riesgo cardiovascular de esta persona es muy elevado. Y realmente por la dieta que reportó, porque al final ya esto sabéis que el paciente, la persona te cuenta un poco lo que quiere, hasta dónde quiere y cuando se acuerda, no había detectado ningún patrón o ningún hábito de riesgo como para tener estos niveles. Y también los resultados genéticos también le salía todo bastante favorable, con lo cual aquí probablemente hay algo que se nos esté escapando. Igual en un futuro o pronto sale otro estudio a nivel de colesterol o de perfil lipídico y vamos actualizando, igual a esta persona sí que le cambia, ¿vale? Pero las variantes genéticas que están ahora demostradas y que nosotros hemos analizado, pues parece que tienden a estar protegidas. Sin embargo, aquí algo nos está indicando que no está bien y podría estar efectivamente relacionado o bien con el estilo de vida o bien con la dieta, ¿vale? Porque esto ya os digo que es bastante acusado. Entonces, bueno, le pautamos todo lo que os he contado, la vitamina D, para las pautas para el ácido úrico, para el perfil lipídico, etcétera, y se hace la siguiente analítica. Entonces vemos que aquí el ácido úrico, veis que ya ha bajado un poco, ya se encuentra dentro del rango, con lo cual por este lado genial. Esta predisposición genética la va a tener siempre que controlar con la alimentación, porque si no veis que en cualquier momento se le va a disparar y puede llegar a ser otro problema. De hecho, me dijo que tenía historial familiar de gota, ¿vale? O sea que esto lo ha heredado. Su abuelo también padecía o padece gota. Ácido fólico se encuentra en un 5, vitamina B12 que es un 400, etcétera. La vitamina D sigue igual, ¿vale? Porque realmente luego no le da tiempo desde que se empieza a suplementar hasta que suba. Tenemos que pasar unos meses, pero bueno, ya estaba dotada. Y luego el colesterol sí que le ha bajado, ¿vale? No mucho, pero sí que le ha bajado respecto al anterior. También el LDL sí que le ha subido un poco el bueno, pero de nuevo siguen siendo niveles muy altos. Los triglicéridos, fijaos, sí que le han bajado bastante, o sea que esto es muy bueno. Y la lipoproteína A, que sabéis que es un indicador de riesgo cardiovascular, a esta persona le sale disparada, ¿vale? Con lo cual aquí hay que tener un cuidado extremo. Y tenerla muy vigilada, ¿vale? Hasta que detectemos o encontremos algún patrón que realmente lo pueda disminuir, ¿vale? Que igual a esta persona nunca le pasa nada, porque si no recuerdo mal, su historial familiar no tenía ningún tipo de antecedente tan fuerte de riesgo cardiovascular, pero bueno, aquí están los números, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo vigilado. Y por otro lado, aquí os he puesto que bueno, no se ven a nivel del rango, pero también le sacamos los anticuerpos antitiroideos, ¿vale? Para ver a ver cómo estaba a nivel de autoinmunidad y también le salían perfectos. Así que bueno, toda esta intervención, te digo, como personalizada, al final consigues una mayor adherencia y por tanto unos mejores resultados, como es lo que veis aquí. También me gustaría recalcar en este caso, que lo vamos a ver ahora en el siguiente un poco más en detalle, y ya lo he comentado en algún caso anterior, ahora nos vamos a meter de lleno, es el ácido fólico. ¿Vale? El ácido fólico, realmente este es el rango con el que se suelen mover los laboratorios. Esta persona se encuentra en un 5 aproximadamente, que tampoco es que sea muy alto, la verdad. Entonces aquí, cuando te vas a revisar en Engine el metabolismo del folato, que es el gen que os comentaba, que es el MTHFR, ahora lo vamos a ver, le sale en la media, ¿vale? Bueno, la media en este caso lo que estamos mirando es una menor actividad de esta enzima, ¿vale? Y en este caso está en la media pero se encuentra verde, perdón, amarilla. ¿Por qué? Porque posee una variante genética que reduce ligeramente, por eso está en medio pero amarilla, la actividad de esta enzima. Con lo cual lo que te recomienda es que revises los niveles de vitamina B9, B12, B6 y homocisteína en una analítica para valorar esta suplementación. Igual ahora no entendéis el link en estos 4 parámetros, pero no os preocupéis que en el siguiente caso lo vamos a ver y ya lo vais a entender. El ácido fólico, ¿vale? Está en un 5. La B12 tampoco es que esté altísima, pero está bien, ¿vale? Está casi en 400. Y luego también sacamos la homocisteína, que también está bien, ¿vale? ¿Veis? Este rango está en un 9. Bueno, aquí también hay otros parámetros de inflamación, como la PCR, que también está de acuerdo, otros factores autoinmunes, hemoglobina glicosilada, etcétera. ¿Vale? Todo ok. Ahora nos vamos a fijar solo en la homocisteína y en el ácido fólico concretamente. Entonces, claro, al ver este resultado, pues yo lo reviso en la analítica y realmente veo que todos los parámetros están dentro de rango,
que obviamente sí que se podrían optimizar, pero de momento como la homocisteína está bien, la B12 está bien, lo dejamos ahí, simplemente en stand-by. Sabemos que esta persona podría tener un déficit por este lado. Y también revisamos los niveles de, o sea, la predisposición genética de homocisteína y también me sale en la media, ¿vale? Favorecen los niveles medios y efectivamente, con lo cual esto tampoco me preocupa mucho y lo dejamos estar. Pero nunca está de más revisarlo si vemos este tipo de niveles y si va acompañado de este resultado genético. Vale, entonces ahora vamos a pasar con el siguiente caso, que es un hombre de 59 años, prácticamente. Y este va a estar enfocado también a una mayor adherencia y mejores resultados, como el caso anterior, y ya fidelización de tus pacientes, realmente. Entonces, esta persona tengo una primera visita con él en agosto, ¿vale? De 2023, tiene un objetivo de pérdida de peso. Es una persona bastante activa, ha hecho muchísimo deporte toda su vida, ha sido prácticamente deportista profesional. También reporta que suele comer más cuando está ansioso o preocupado y me trae una analítica del 2022, ¿vale? En la que aparentemente está todo bien, menos la vitamina D, en la que le recomiendo, bueno, se estaba suplementando con 50.000 unidades diarias, ¿vale? De vitamina D, porque aquí no estaba bien, entonces se suplementó. Vale. Entonces me trae una analítica nueva porque le digo que pues esto es de hace muchísimo tiempo, necesitamos hacer una para ver de qué estado partimos, ¿vale? Sabéis que de nuevo es una pieza fundamental dentro del puzzle, aparte de la genética y de otras variables, para podernos hacer la idea completa y tener el mapa, ¿vale? Todo el terreno bien cartografiado. Entonces, en septiembre me trae esta analítica, en la cual, de nuevo, solo voy a destacar lo más importante para este caso. Sabéis que hay muchos más matices y esto es mucho más extenso, pero si no estaríamos aquí una eternidad, ¿vale? Entonces, en este caso nos vamos a fijar en la homocisteína que me trae con un 34, ¿vale? Sabéis que esta homocisteína es un aminoácido que se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, ¿vale? Vitamina B12 a un 370, el ácido fólico casi ya por los suelos, ¿vale? La vitamina D a un 70, que hombre, a mí me gusta una vitamina D alta, pero igual esto es demasiado, y una vitamina B6 también un poco por lo bajo, ¿vale? Entonces, claro, me trae esta analítica y ya la sesión de seguimiento pautamos lo que toca. Revisando los resultados genéticos, vemos que en el perfil de vitaminas, efectivamente la B6 parece que estamos mirando un efecto genético que es la conversión y parece que posee variantes genéticas que favorecen una menor conversión y por tanto se puede traducir en los niveles más bajos. Consejo revisar la analítica y valorar suplementación, ¿vale? Esto es lo que nos sale. A nivel de B9 parece que está ok, B12 también y vitamina D parece que tiene una genética que le predispone a tener unos altos niveles. Con lo cual, si tienes una genética, digamos, predispuesta a unos niveles adecuados, pero como os he comentado en alguna ocasión, en el mundo actual en el que vivimos hay una pandemia, ¿vale? Independientemente de la genética, de vitamina D. Pero esta genética te puede ayudar o no, independiente de qué cosas, en función de qué cosas, ¿vale? Y en este caso, esta persona se estaba suplementando, a recordar, con 5.000 unidades diarias, ¿vale? Durante mucho tiempo. Esto es una cantidad bastante alta, que sumado con esto, al final se te revierte este déficit de vitamina D, pero exacerbado, ¿vale? Entonces lo que le vamos a aconsejar es que reduzca esta dosis, ¿vale? Digamos que está tomando ahora diaria, que sea semanal o cada 5 días, para bajar de estas 70 a unos niveles un poco más normales, como alrededor de 40, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos la homocisteína, que es otra de las variables de las que vamos a hablar y tampoco le sale un riesgo, digamos, ni protegido ni predispuesto, ¿vale? Sino que está en la media poblacional. Entonces le vamos a recetar un suplemento de vitaminas B12, B9 y B6, que esto es un complejo, y vamos a reducir la dosis, como os he contado, de esta vitamina a una semanal o cada 5 días. Y entonces vamos a explicar el porqué del link de si te sale una homocisteína alta, por qué tenemos que suplementar con estas vitaminas, más si te sale algún tipo de riesgo genético en alguna de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tenemos que hablar del metabolismo del folato y es una pena porque esto aquí no se ve. Pero bueno, no pasa nada, lo podemos arreglar, os lo voy contando de viva voz. Entonces, el folato pasa a su forma activa por la acción de la enzima de MTHFR, ¿vale?
que está codificada por el gen que tiene el mismo nombre. Entonces, el MTHFR es esta enzima de aquí, que lo que hace es convertir de esta molécula a el folato activo, ¿vale? Que este folato activo no es más que un metilfolato, es decir, el folato va unido a una molécula metilo. ¿Vale? La molécula metilo o metil es la que se usa para metilar, ¿vale? Que eso sonará de la epigenética, ¿vale? La metilación del ADN es lo que uno de los principales procesos de la epigenética. Entonces, esta es la enzima que transforma el ácido fólico a este metiltetrahidrofolato, a este ácido fólico activo, que es el que, por otro lado, nos va a facilitar la molécula donadora de metilos. O sea, la molécula que nos va a dar estos grupos metilo para que seamos capaces de metilar y tengamos una metilación adecuada de nuestro genoma. ¿Vale? Que se estaría aquí. Entonces, aquí entra en juego la homocisteína, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro folato activo, vale, todo genial. Y la homocisteína es necesario que consiga este folato activo a través también de la intervención de otras vitaminas como la B12, la B6, que se encuentran por ahí abajo, se convierta en metionina. ¿Vale? Entonces la homocisteína se va a convertir en metionina gracias a la acción también de este folato activo. Esta metionina se va a también convertir en SAM, que como decía es la molécula, que ahora lo vamos a ver, donadora de los metilos necesaria para metilación, y esto se va a reciclar de nuevo cuando se use para metilar, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos ver un poco más en detalle. Sabéis que las bases que se metilan son las citosinas, ¿vale? Entonces el SAM, que es lo que os decía, es la molécula que tiene el grupo metilo. El grupo metilo es el CH3, ¿vale? Que bueno, por otra acción se va a convertir en su ya molécula que ya se ha sido utilizada, que es el SA, ¿vale? Y veis que aquí el grupo metilo ya se ha puesto a metilar y ya está, ya esta base está metilada. Y el SA pues se vuelve a convertir en homocisteína, que vuelve a reciclarse en SAM, etcétera, etcétera. Entonces, sabéis que si un gen, pues habitualmente si un gen no está metilado, pues este gen se expresa, no hay problema. En cambio, si un gen está metilado, veis aquí los grupos metilo, pues bueno, por una serie de conformaciones, al final este gen se inhibe y no se expresa, ¿vale? Habitualmente, generalmente la metilación se asocia siempre a una inhibición de la expresión génica, ¿vale? Que a esto seguro que lo sabéis. Entonces, ¿qué pasa? Como decía, esto se expresa, si está metilado el gen no se expresa, está silenciado. Hay una variante genética que es esta, hay más, pero esta es digamos la principal y la que más peso tiene, en la que si tienes aquí una T en vez de una C, se traduce en una menor eficacia de esta enzima y depende si tienes uno o dos, es decir, si eres heterocigoto o homocigoto para esta variante, y varía entre una menor eficacia, o sea, la eficacia reducida entre un 30 y un 80%, veis que es muchísimo. Y esto al final se va a traducir, si esta enzima no funciona y no activa correctamente el ácido fólico, entonces al final el SAM, que es esta molécula fundamental para metilar, pues no va a estar disponible, ¿vale? Con lo cual todo esto se nos va a acumular aquí. ¿El qué se nos va a acumular? Efectivamente, la homocisteína, ¿vale? Y sobre todo si tenemos ya un déficit de vitamina B12 y de B6, como os he contado antes, pues más aún. Entonces, esta persona, en el caso que estamos mirando, veis que aquí está el genotipo, tenía el alelo defecto, es decir, el que nos va a reducir esta eficacia de la enzima o la actividad de esta enzima es el A. Veis aquí es diferente, ¿vale? Esto os puede pasar. Esto no significa que esté mal, sino que hemos analizado hebras diferentes. Bueno, no que hayamos analizado, siempre analizamos la misma y la que toca, pero bueno, pues por los artículos publicados en su momento que usaron la otra hebra, pues se puede nombrar con la complementaria, la base complementaria, que en este caso sería la T, ¿vale? Pues si alguna vez lo encontráis. Pero bueno, el efecto es la A o la T, y en este caso esta persona tiene 1, ¿vale? Con lo cual la enzima se vería afectada en un 30-40% tranquilamente, que se podría traducir en un aumento de la homocisteína, que es lo que estamos viendo en su analítica, con lo cual le vamos a pautar esta suplementación de vitaminas, ¿vale? Este complejo que al ayudar a que esta vía funcione, seguramente reduzcamos estos niveles. Veremos a ver si lo hemos conseguido o no. Entonces, luego pautamos una sesión de seguimiento, a esta persona la voy viendo repetidamente, de hecho ya viene consulta bastante, y tenemos la revisión, la analítica de febrero, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos primero en la homocisteína, fijaos, ya tiene un 10. Hemos pautado esta suplementación, ¿vale? Durante varios meses y fijaos que se ha reducido bastante, con lo cual efectivamente era un problema, un déficit, bueno, por un lado porque tenía la variante genética que no le está funcionando o no tiene la actividad que toca esta enzima, y por otro lado estas vitaminas
al optimizar sus niveles, porque veis que el ácido fólico también lo tenía bajo, mejoramos toda esta vía, ¿vale? Y por tanto esto se ve traducido en una menor homocisteína y por tanto en un riesgo cardiovascular más bajo. Por otro lado, la vitamina B6, que también le estábamos suplementando, como os digo, ya ha subido bastante, que a nivel genético también la tenía o está predispuesto a menores niveles, a una menor conversión. Total, esto también lo hemos corregido, pero vemos otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, la vitamina D, que antes la tenía en 70, ahora en 28. Entonces, cuando yo le vi, efectivamente lo redujo a las dosis que yo le había dicho, pero hace unos meses la dejó de tomar por completo, ¿vale? Ya decidió que no se le iba a tomar más y por tanto esto se ve reflejado al final. Entonces, tenemos que volver a suplementar con la vitamina D, o sea, y además de una forma correcta. No vale dejarla ahora de luego tomarla, no, porque pasa lo que pasa al final si nos descuidamos. Y luego, bueno, simplemente también le sacamos el perfil de ácidos grasos de omega 3, ¿vale? El DHA y el EPA, para que lo veáis. Esto ahora os contaré por qué. Entonces, bueno, como os decía, tenemos visitas de seguimiento durante estos meses y tiene un objetivo de pérdida de peso. Esto no sé si os lo había mencionado. Y va perdiendo peso y la verdad que está súper contento porque, ya os digo, también había hecho muchas dietas, pero tampoco ninguna le había funcionado y ahora que cada vez es más mayor y, bueno, al final la edad y el tiempo pasa, pues se veía peor físicamente y quería un cambio corporal. También reporta que ya no tiene antojo por el dulce porque trabajaba mucho en educación nutricional, en reducir pues alimentos que estaba tomando que pensaba saludables, que pensaba que eran saludables cuando en realidad no eran azúcar libre. Y esto le ha reducido muchísimo esta ansiedad. Se puede tomar el dulce, pero ya no quiere tomarse, por ejemplo, la tarta entera, ¿vale? Y por ese lado está muchísimo más tranquilo y también esto está detrás, es una parte de por qué ha reducido el peso, lógicamente. Bueno, la analítica que es esta de aquí y que me reporta una lesión. ¿Vale? Una lesión en la rodilla en la que tiene que ser operado, bueno, y también otro problema a nivel muscular y que está un poco ahí tocado. Y esto, aparte de la homocisteína, que esto es lo que ya estaba yo pendiente de corregir, que ya está bien, me salen otros problemas, como por ejemplo esta urea en sangre y creatinina, ¿vale? Que no es que estén muy elevadas, pero esto ya me chirría un poco a nivel de renal, ¿vale? Y cuando veis el filtrado glomerular también. No está muy por debajo, pero está un poco al límite, con lo cual aquí algo me está fallando y no, esto hay que explorarlo más, ¿vale? De nuevo, es porque me está reportando lesiones, en fin, no se encuentra en su mejor momento y hay que explorar todo esto. También está hablando con los médicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, se lo aviso para que vayamos al tanto y que no me preocupa mucho, pero lo revisemos en la siguiente analítica después de la operación que se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, es una persona a la que he ido viendo sucesivamente porque y cada vez que tiene un problema nuevo, como puede ser este caso, viene a que bueno, a que le aconseje y también que a ver si a nivel genético hay algo que lo que podamos hacer o podamos personalizar al final, ¿no? Realmente, y como esa información la tengo yo, pues por eso vuelve, ¿vale? Entonces este es un cliente fidelizado y que, como os digo, que si no llega a ser por la lesión, pues está súper contento perdiendo peso. Y ya llevamos bastantes meses. Y bueno, entonces me sale también el perfil de omega 3 porque se lo pido, o sea, en la analítica, bueno, yo le recomiendo y el médico al final sabéis que es el que lo pauta y me saca esto. Entonces de EPA tampoco es que estemos muy allá y de DHA pues tampoco. ¿Vale? Entonces, como estamos reportando una lesión, ya tiene una inflamación baja, de bajo grado, etcétera, me reviso sus resultados genéticos de omega 3 que en un primer momento no me habían hecho falta, pero ahora sí, ¿vale? Sabéis que al final os podéis enfocar en un caso con unos resultados concretos en Engine, pero igual a los 3 meses te viene con otra cosa y tienes que revisar otro área, ¿vale? Y así funciona. Siempre vas a tener esa información disponible y sobre todo actualizada para que lo revises cuando ese paciente vuelva o cuando lo necesite realmente. Entonces miramos el perfil de omegas que en principio nos sale en la media. Sí que es verdad que debe tener alguna variante por ahí que debe pesar en el sentido de que pues parece que tiene algunas asociadas a una menor conversión a DPA, vamos, a DHA y por tanto a una menor conversión a este omega 3 digamos funcional, con lo cual sí que se puede beneficiar en este caso de tomar un suplemento de omega 3. Ya te digo, no le salen muchas variantes digamos, problemáticas o asociadas a un desbalance, en este caso de los omegas, pero bueno, esto ya me podría estar indicando, dando pistas, ¿vale? Y les recomiendo de nuevo, como os decía, tomar la vitamina D, fundamental, y suplementar con omega 3, sobre todo ahora en este periodo de recuperación, de lesión, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente poneros la gráfica de evolución
que es esta. Desde que yo le vi, veis que va perdiendo peso, esto es agosto, octubre, diciembre, o sea, ya van 4 meses que está bajando peso tranquilamente. Y bueno, la última vez que le vi en marzo sí que había ganado un poco, pero porque había estado de viaje, había hecho lo que había querido y estaba muy contento realmente de no haber subido mucho más, que es lo que hubiera pasado en otra circunstancia con otra estrategia, otra dieta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, parece que se está manteniendo después de todo lo que había perdido y de nuevo está muy contento. Si no llega a ser, pues bueno, por estas nuevas casuísticas que van pasando, porque la vida pasa para todos y bueno, hay que ir adaptándose y al final si tiene un profesional de confianza, pues va a conseguir volver a fidelizar, confiar y conseguir los resultados que está buscando. Y eso es lo que ha pasado con este caso, ¿vale? Y nada, hasta aquí es lo que quería contar. Ya hemos terminado con todos los casos, así que muchas gracias, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido sobre todo. Como os digo, los resultados son infinitos, depende muchísimo del caso y de la persona que tengas delante, pero para cada caso siempre vas a encontrar información útil y relevante que te va a ayudar a hacer el mapa, como os he dicho, de esa persona, a cartografiar el terreno por el que os estáis moviendo y hacia dónde tenéis que ir, enfocar tanto la dieta como la estrategia o como vuestra forma de trabajar realmente en vuestro día a día, ¿vale? En vuestra práctica diaria como profesionales de la salud. De nuevo aquí os dejo los emails para que nos escribáis si estáis interesados en usar Engine, que espero que sí, después de todos estos casos conmigo. Y nada, que estamos a vuestra disposición. Un saludo.